Buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí en este segundo foro transdisciplinar de la DONE Tecnologías y Medios para un Futuro en Igualdad. Mi nombre es Ana Cedo y presentaré el estudio llevado a cabo por la doctora Mireia Guardeño, el doctor Juan Vicente Sierra, la doctora Laura Calatayud y la doctora Ana Isabel Acedo. Esta investigación se centra en un aspecto de relevancia social en relación con el tema del foro en el que nos encontramos. Por tanto, abordaremos en esta breve investigación los procesos de comunicación con perspectiva de género y su impacto en la alfabetización mediática en diversos contextos socioeducativos. Bien, la presentación se divide en una breve introducción sobre la cuestión trabajada, los objetivos abordados y las principales variables relacionadas con los procesos de comunicación, alfabetización mediática y los contextos socioeducativos desde la perspectiva de género. Y para finalizar, expondremos los resultados obtenidos y las principales conclusiones y reflexiones del equipo. Bien, para comenzar, nos gustaría exponer unos datos relevantes que nos han acercado a investigar sobre estas cuestiones y plantearnos la situación actual en estos procesos de comunicación en relación con la perspectiva de género. En enero de 2015, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad presentó los resultados de un informe llamado Percepción de la violencia de género en la adolescencia y en la juventud. Y estos datos lo que hicieron fue subrayar que perviven en la sociedad unos estereotipos, unas inequidades y una discriminación que sustentan esos roles e ideologías que perpetúan la desigualdad en detrimento de las mujeres. Esta desigualdad y procesos de discriminación en perspectiva de género se ha extendido con gran velocidad y refuerzo a través de las nuevas tecnologías, sobre todo en la concepción de las relaciones de género y la posible existencia de contenido sexista en las distintas redes sociales que utilizamos. Por tanto, los medios de comunicación de masas desempeñan una función como creadores de esa tecnología de género a través de sus contenidos que permite, bueno, pues de una forma u otra difundir entre la sociedad esos roles de género a los que se han de inscribir mujeres y hombres, ¿no? Y las consecuencias de no asignarse a uno de los dos o de las dos categorías dicotómicas. De ahí que algunas de las autoras o autores que hemos estado estudiando aseguran que la imagen social que generan los medios que suponen una categorización sólida, nos conduce al reconocimiento de las representaciones y de las personas que están en esa representación. Los mensajes sobre las mujeres que se reciben, por tanto, a través de la prensa, de la radio, de la televisión, el cine, la publicidad, perpetúan roles y estereotipos y por ello colaboran en la génesis de comportamientos que reproducen discriminaciones, en especial en cuestiones de género. De este mismo modo, los medios digitales que han surgido en estos últimos años han recurrido también a esos perfiles estereotipados para elaborar informaciones y creación de contenido. Por otra parte, muchos de estos roles de género y la estigmatización que genera como consecuencia, junto con los conocidos como micromachismos, se comunica y refuerza su legitimación, no solo a través de los medios de comunicación tradicional, sino también a través de esas redes sociales y aplicaciones que usamos actualmente. Bien, debido al papel que se ha reconocido en estos medios de comunicación como mecanismo conformador de un modelo social basado en unos principios de género, desde distintos gobiernos e instituciones se ha defendido la posición clave como actores imprescindibles para propiciar un cambio en esta sociedad de una manera mucho más igualitaria. Así podemos encontrar referencias directas en los medios de difusión a través de pues, Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, por ejemplo, en 1995, leyes orgánicas frente a medidas de protección integral con la violencia de género o leyes orgánicas para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, entre muchas otras cuestiones. En relación con la retransmisión de estos estereotipos de género a través de los medios de comunicación, que acabamos de mencionar, y esa alfabetización mediática, los contextos socioeducativos toman un papel esencial y vital para generar una educación basada en esa igualdad, en la inclusión y en valores que denoten un buen uso tanto del lenguaje y de los procesos de comunicación. Con todo esto, todo lo expuesto, ¿no? Y nos planteamos, por tanto, unos objetivos que nos permitan analizar esta situación y aproximarnos de una forma u otra a esos procesos de comunicación para favorecer los contextos de intervención socioeducativos. Bien, nuestros objetivos son los que podemos ver en las diapositivas, que es analizar esas estrategias comunicativas y alfabetización mediática en los distintos contextos socioeducativos y con ello evaluar ese impacto de estas estrategias relacionadas con la equidad de género y la inclusión. Bien, ahondando en el tema clave de investigación, vamos a desglosar en tres puntos claves, tres variables de una manera mucho más detallada que nos va a aproximar a esos resultados finales y conclusiones. Bien.
Por tanto, hablando de la perspectiva de género en la comunicación, tenemos que decir que la representación de género en los medios sigue estando muy marcada por desigualdades estructurales. Por tanto, la visibilización de las mujeres y de otras identidades de género no normativas es aún escasa o cargada de estereotipos. Para contrarrestar esta realidad es clave, bueno, que tengamos algunas cuestiones en cuenta, ¿no? En primer lugar, identificar y cuestionar discursos discriminatorios, es decir, deben promover estas cuestiones más comunicativas, el análisis de esos contenidos mediáticos para detectar sesgos sexistas y promover esas representaciones mucho más equitativas. Para ello, desde los contextos socioeducativos, como puede ser la escuela, la institución educativa o incluso algunos programas de educación no formal, se debe realizar un uso de esos discursos, permitiendo al alumnado cuestionar el porqué de un buen uso del lenguaje es algo tan cercano como puede ser una publicación en una red social, grabar un vídeo, mandar mensaje a otro usuario. Por otro lado, y ligado a esto, debemos fomentar esos valores críticos e inclusivos en el alumnado, que permita desde la educación desarrollar programas para que los estudiantes y las estudiantes reconozcan y desafíen esos estereotipos de género en los medios. De esta forma, podremos, como docentes o agentes educativos, generar estrategias y herramientas que permitan al alumnado ser crítico en estas cuestiones y, por tanto, favorecer los procesos de no discriminación en perspectiva de género en su lenguaje tanto cotidiano como formal o académico. Para ello, se debe generar un lenguaje inclusivo y de representación diversa. Por tanto, el lenguaje y la imagen tiene el poder de construcción de realidades, por lo que es crucial adoptar esa expresión no sexista, fomentar la diversidad en la comunicación visual y acercar a estos contextos socioeducativos a todos los agentes educativos, alumnado, familia, docentes, a usar de una manera mucho más orgánica un lenguaje no discriminativo. Ahí podemos ver el decálogo del lenguaje inclusivo de FUMEL en 2018, donde se puede observar también en la comunicación, donde trabaja todo ese decálogo del lenguaje inclusivo y de cuestiones que debemos tener en cuenta. ¿Vale? Bien, hablando, por tanto, perdón, de la alfabetización mediática, es fundamental para dotar a las personas de herramientas que les permiten interactuar con los medios de una manera mucho más crítica y reflexiva y aunar en unas cuestiones como las que mencionamos ahí, ¿no? En primer lugar, cuestionar esos estereotipos y sesgos de género en los medios. Muchas representaciones refuerzan, por tanto, esos roles tradicionales que perpetúan en las desigualdades y como responsables educativos la tarea consiste en proporcionar herramientas para reconocer esos patrones, por lo que es clave para un consumo mediático consciente y no reproductor de sesgos y sobre todo de discriminaciones en relación con cuestiones de género. Se debe construir también discursos mucho más equitativos e inclusivos, ya que desde la creación de contenido hasta el análisis de noticias y narrativas audiovisuales debe trabajar esa equidad de género para generar un lenguaje y una comunicación no estereotipada. Además, se debe dotar a la ciudadanía, al alumnado, a las familias, a los docentes, a las docentes, competencias para desnaturalizar esas narrativas discriminatorias, ya que es fundamental que las personas adquieran habilidades para identificar y rechazar mensajes que perpetúan la exclusión de ciertos grupos sociales. Para ello, desde las instituciones y los distintos contextos socioeducativos se debe trabajar en la adquisición de estas competencias que estamos mencionando y la transversalidad, y que no sea simplemente una manera específica o de la responsabilidad de un agente concreto, sino que desde el punto de vista transdisciplinar esté integrado en el uso de narrativas no discriminatorias en nuestras prácticas educativas y docentes en cualquier cuestión o contexto socioeducativo. Por último, también consideramos que es importante incorporar herramientas digitales para fomentar la participación activa, ya que, como cita la literatura científica, esta alfabetización mediática no implica simplemente analizar, sino también la capacidad de crear esos mensajes alternativos desde una perspectiva de igualdad y crear ese uso de nuevas tecnologías en la educación mucho más responsable, ya que está latente en nuestros días y en nuestra práctica docente. Por lo tanto, es necesario acercar a ese alumnado a una práctica consciente e inclusiva en redes sociales, en búsqueda de información, en la creación de contenido. Bien. Ahí tenemos también una infografía sobre las competencias esenciales para la alfabetización mediática y digital, donde aboga por un acceso positivo, un análisis y una evaluación sobre los contenidos que se están trabajando en ellos, cómo crear esos contenidos, la reflexión y la capacidad crítica y actuar frente a cuestiones o lenguajes o infografías que no fomenten ese lenguaje no discriminatorio.
Bien, en cuanto a los contextos socioeducativos, aunado con todas las cuestiones anteriores y ya mencionadas, desde la literatura científica podemos observar que los procesos de comunicación en estos entornos es esencial para construir sociedades mucho más equitativas, basadas en valores como la igualdad, la inclusión y sobre todo los procesos de no discriminación. Este enfoque implica la participación de múltiples actores y agentes en este desarrollo. Principalmente vamos a hablar del papel del alumnado y los docentes como agentes educativos en ese proceso de comunicación inclusiva. Por tanto, el papel del alumnado, los estudiantes, pueden ser un agente de cambio, ya que si se les proporciona esas herramientas para analizar, cuestionar, reflexionar esas representaciones de género en los medios y en su entorno social, tendrán esas estrategias y herramientas para generar otro tipo de contenido. Además, no podemos obviar que la educación actual aboga por un cambio en ese paradigma respecto a la visión del alumnado, puesto que en vez de ser un sujeto pasivo, pasa a ser un agente activo, es decir, forma parte de su autoconstrucción de conocimiento, de aprendizaje, por lo que adquirir estas herramientas y estas estrategias permiten una construcción comunicativa de manera inclusiva y generar procesos de aprendizaje totalmente igualitarios. Por otro lado, y no menos importante, el rol del equipo docente. La formación del profesorado en esta alfabetización mediática con la perspectiva de género en esos procesos de comunicación es clave para garantizar que el mensaje inclusivo se transmite de manera efectiva, sobre todo en nuestra práctica docente y en las aulas. Por tanto, el modelo único de docente debe quedar en el olvido, ya que la profesionalización, la necesidad de formación, de resistencia institucional, de actualización continua en referencia a temas actuales como lo son los procesos de comunicación o alfabetización mediática, deben ser exigencias educativas para estos agentes, para el agente educativo. Además, al igual que la percepción del alumnado en las aulas ha evolucionado y ahora es un agente activo y que forma parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje, con el modelo docente ocurre lo mismo, ya que nuestra nueva ley, nuestra ley actual y vigente, la LOMLOE, aboga por ese modelo de acompañamiento y del docente como guía, por lo que tiene una responsabilidad frente a cuestiones abordadas en el estudio y en la responsabilidad a procesos de comunicación inclusivos y con perspectiva de género. Además, bien, debemos tener en cuenta a los participantes principales de este proceso de enseñanza-aprendizaje, también las cuestiones y los tipos de educación, ¿no? Por tanto, hablamos de educación formal, también hablando de los TIPs, de los IES, donde crean esos programas, esos talleres, esas dinámicas que incluyen ese análisis de medio y creación de contenido con un enfoque de género. Pero también tenemos los procesos en la educación no formal, donde al alumnado se hace unas prácticas mucho más distendidas, ¿no? Y de manera mucho más natural, de forma mucho más alternativa, que nos permite integrar estos procesos comunicativos desde otro plano educativo. Por tanto, creación de podcast, documentación visual, proyectos audiovisuales, creación de documentales, puede favorecer y pueden crear esas estrategias efectivas para finalmente visibilizar la diversidad y generar nuevos referentes de comunicación, nuevas formas de entender la alfabetización mediática, nuevas formas de proceder y de entrar en esas redes sociales o en esos procesos tecnológicos y de uso con un lenguaje totalmente inclusivo, no solo para el que consume, sino también para el que crea. Vale. Bien, una vez abordada todas estas cuestiones, vistas en la revisión de la literatura científica, como hemos estado mencionando, nos queda exponer los resultados y las conclusiones del trabajo. Bien, respecto a los resultados, como podemos observar ahí, algunas tips o algunas variables o algunas cuestiones que hemos considerado poner es que el lenguaje inclusivo en la representación equitativa favorece, por tanto, un discurso más diverso y mucho más democrático. Estos elementos lo que permiten es que las personas se sientan representadas en los medios, favoreciendo una mayor equidad, una mayor inclusión y menos discriminación mediática. También la alfabetización mediática contribuye al pensamiento crítico frente a ese discurso de género sesgado y esto introduce una mayor capacidad para cuestionar narrativas discriminatorias y en la generación de un público mucho más reflexivo. También consideramos, tras esta revisión de literatura científica, que existen barreras como la falta de formación docente y la resistencia institucional al cambio, y que a pesar de que esos avances, esa implementación de estrategias comunicativas está vigente y se sigue trabajando, todavía quedan algunos obstáculos en algunos sectores a nivel educativo, mediático, frente al lenguaje inclusivo tanto en el lenguaje como en la imagen, que se deben trabajar y seguir evolucionando como agente educativo en el alumnado, en la educación formal, en la educación no formal, etcétera. Bien, con estos resultados hemos extraído unas principales conclusiones.
La primera es que el papel clave de la educación está latente en la equidad de género. Es decir, la educación es un factor determinante para garantizar la transmisión de valores igualitarios y fomentar, por tanto, un pensamiento crítico en la sociedad, en nuestro alumnado, en nuestros docentes, en las familias. Bien, también la importancia del lenguaje inclusivo para evitar esos sesgos o esas desigualdades estructurales, ya que ese uso del lenguaje equitativo contribuye a una comunicación mucho más justa y libre de estereotipos. También, otra de las conclusiones es que el impacto de la alfabetización mediática en la desnaturalización de discursos discriminatorios está también vigente, ya que la capacidad de analizar los medios desde una perspectiva de género permite desafiar esas narrativas que perpetúan esa desigualdad de la que hemos estado mencionando y hablando en toda la comunicación. Bien, no podemos obviar tampoco que nos quedan retos en la implementación de estrategias comunicativas inclusivas y que existen unas barreras estructurales, como hemos mencionado, la falta de formación docente, una resistencia institucional, que dificulta esa adopción de enfoque inclusivo en la comunicación y de los procesos no discriminatorios en el proceso comunicativo y en la alfabetización mediática. También abogamos o concluimos con una necesidad de políticas educativas y un compromiso institucional para una transformación sostenible. Es decir, es imprescindible que las instituciones educativas adopten medidas concretas para garantizar esa equidad de género en la comunicación y en los procesos comunicativos en el aula. Y por último, un impacto positivo en la convivencia social mediante la equidad de género en la comunicación. Es decir, los medios y los entornos educativos deben promover esos valores igualitarios para favorecer esa sociedad mucho más inclusiva y más respetuosa. Bien, para finalizar, nos gustaría añadir una breve reflexión final, ya que consideramos que para construir, bueno, pues sociedades mucho más inclusivas y justas es imprescindible fortalecer esas estrategias de comunicación en perspectiva de género que hemos estado viendo, ¿no? durante estos minutos. Además, la alfabetización mediática es una herramienta muy poderosa para cuestionar esos estereotipos y fomentar una ciudadanía crítica y reflexiva. Y la educación y los medios, en este caso, tienen un rol esencial en el proceso y deben impulsar ese cambio. Y nosotros como agentes debemos favorecer y trabajar en ello. Bien, hasta aquí nuestra exposición acerca de este estudio. Esperamos que haya sido de interés y sobre todo de reflexión y pensamiento crítico y quedamos, bueno, pues a disposición para cualquier cuestión o aportación que sea considerada. Muchísimas gracias por su atención.